Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a resolver ejercicios sobre potencial eléctrico. Espero que estos videos les sean de utilidad. Para iniciar, el potencial eléctrico es una fuerza o energía de un determinado campo eléctrico que hace que la carga entre en movimiento o que recorra cierta distancia. En este caso del potencial eléctrico podemos tener dos fórmulas, ¿sí? La V, que representa potencial eléctrico, igual a la energía potencial sobre la carga, o esta otra fórmula que viene a ser el desarrollo de la primera, que es igual a el potencial eléctrico, que es igual a la constante K por la carga dividido entre la distancia, que viene a ser la letra R. Ahora, las unidades de medida que debemos tomar en cuenta: el potencial eléctrico, su unidad de medida es voltios, ¿sí? Voltios. La energía potencial está en joules, la carga en coulomb, la distancia, que viene a ser la letra R, tiene que estar en metros, y el valor de la constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, siendo una constante que se utiliza en todos los ejercicios. Las unidades de medida, equivalencias o igualdades. Voltios es lo mismo que escribir joules sobre coulomb. Ahora, joules también es lo mismo que escribir newton por metro. Esto nos va a ayudar a poder justificar, si vale el término, las unidades de medida en los diferentes ejercicios. Tenemos como primer ejercicio, nos dice, una carga de 8,2 milicoulomb es transportado con un potencial eléctrico de 309 voltios. ¿De cuánto será la energía potencial? Para esto hacemos una breve representación, ¿sí? Tenemos una carga y obviamente esta carga va a recorrer cierta distancia dependiendo del campo eléctrico, y anotamos todos los datos que nos brinda el ejercicio. Acá nos dice una carga de 8,2 milicoulomb, es decir, esta carga tiene un valor de 8,2 milicoulomb. Es transportado con un potencial eléctrico, es decir, el campo eléctrico genera este potencial eléctrico de 309 voltios. ¿De cuánto será la energía potencial? La incógnita, lo que me está pidiendo calcular, ¿sí?, es la energía potencial, y este es el dato que no conozco. Esto es lo que quiero averiguar. Para yo poder resolver esto, tengo que elegir una de las dos fórmulas. En este caso sería la primera, porque hay energía potencial, ¿sí? No puede ser la segunda, porque en la segunda no tengo energía potencial. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar para resolver este ejercicio es la primera, que es potencial eléctrico es igual a energía potencial sobre la carga. El siguiente paso sería las unidades de medida. Las unidades de medida deben estar de acuerdo a esta mi pequeña lista que me he hecho, ¿sí? En el caso de energía potencial, lo que vamos a averiguar, no hay mucho problema. Potencial eléctrico tiene que estar en voltios, y la carga Q tiene que estar en coulomb. Aquí está en milicoulomb. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es una conversión. Recuerden, lo voy a anotar por acá, que cuando hablábamos de milicoulomb, para hacer la conversión rápida, consistía en la elevación del 10 a la menos 3 coulomb, ¿sí? Es decir, en vez de anotar milicoulomb, teníamos que anotar el por 10 a la menos 3. De esta manera. En este caso vendría a ser así. Coloco yo el 8,2 normal, y en vez de anotar la letra M, que es milicoulomb, anoto el 10 a la menos 3 en notación científica, es decir, por 10 a la menos 3, y su unidad de medida sería coulomb. De esta manera ya lo estoy anotando en la unidad de medida que me pide el ejercicio en coulomb.
Una vez revisado las unidades de medida, yo ya puedo trabajar con la fórmula. Hago una revisión de la fórmula, ¿sí? Mi incógnita es energía potencial. Esta es mi incógnita. Entonces, recuerden que para poder reemplazar datos y averiguar su valor, tengo que aislar lo que es energía potencial. Es decir, traerle al primer lado y después de eso dejarle sin compañía alguna, ¿sí? En este caso, yo me fijo que mi incógnita está en el numerador. No tengo mucho problema. Si estuviera en el denominador, tendría que llevarlo al numerador, pero en este caso ya está el numerador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a hacer un cambio de lados para mayor comodidad, ¿sí? Un cambio de lados. Es decir, recordemos que matemáticamente hablando, en ecuaciones antes de la igualdad, lo podemos llamar primer lado y después de la igualdad, segundo lado. Cuando me refiero a un cambio de lado, simplemente es como voltear la ecuación, ¿sí? Todo lo que está en el segundo lado, traerlo al primer lado. Es decir, energía potencial sobre la carga es igual, y todo lo del primer lado al segundo lado, potencial eléctrico, ¿sí? Sigo con mi incógnita, no lo pierdo de vista. Veo que está acompañado con la carga, entonces la carga aquí está dividiendo. Como está dividiendo y no hay sumas ni restas, solo es multiplicación, perdón, división, multiplicación, lo que tiene que hacer esta carga que está dividiendo es pasar al otro lado a multiplicar. Es decir, aquí me va a quedar solamente energía potencial, potencial eléctrico, que es la V, y este que está dividiendo pasa a multiplicar, que va a ser la carga. Potencial eléctrico por la carga. Haciendo esta operación, la energía potencial ya queda despejado, ¿sí? Ya está despejado. Entonces, como ya está despejado, simplemente me queda reemplazar datos. Yo coloco la igualdad. Potencial eléctrico. Mi potencial eléctrico es de 309 voltios. Por la carga, la conversión hecha es 8,2 por 10 a la menos 3 Coulomb, ¿sí? Y vuelvo a notar energía potencial. Si me fijo, solamente es una multiplicación. Entonces agarro mi calculadora y aplico esta multiplicación. 309 por 8,2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Hecha la multiplicación, la respuesta redondeada a 2 decimales me da 2,53. 2,53. Ahora, si yo reviso esto, la energía potencial tiene que estar en joules. Entonces la energía potencial aquí me va a dar en joules. Pero esto tiene su explicación. No es que aparece así por así, sino entre voltios por Coulomb, en unidades de medida, me tiene que dar joules. Entonces voy a trabajar también en esta parte las unidades de medida. Tengo voltios, la misma estructura es una multiplicación, no cambio eso. Voltios por Coulomb. Coloco una igualdad. Aquí haré igual voltios a joules por Coulomb. Perdón, joules dividido entre Coulomb. Entonces esto es igual a joules dividido entre Coulomb. En vez de voltios, estoy anotando joules dividido entre Coulomb y sigo anotando por Coulomb. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Simplificar Coulomb con Coulomb, porque uno es numerador y el otro es denominador. Para la simplificación, recuerden, uno de arriba con uno de abajo siempre. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Joules. Entonces, de esta manera se justifica las unidades de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder transportar o mover, si vale el término, una carga de 8,2 milicoulomb con un potencial eléctrico de 309 voltios, se requiere una energía potencial de 2,53 joules.